Bien, jóvenes. Entonces, ¿de qué se trata propiamente esta última unidad? Lo que vamos a estar revisando es el complemento del Estado y su organización. Hemos visto las asambleas nacionales constituyentes, tanto del siglo XVIII como la conformación de las asambleas nacionales constituyentes, el pueblo como sujeto de estas asambleas, y vimos la Constitución de 1830 en relación a la de 1861. Estuvimos algo hablando de la Constitución de 1906, vamos hoy a ir puntualizando ese tema para la siguiente clase revisar el resto de constituciones. Así que no se olvide, ¿qué va a ir realmente ya al final dentro de este tema y de lo que veamos? Para finalizar, será una comparación de las constituciones del Ecuador con las luchas sociales y qué hemos ganado a partir de la Constitución de 1998, 2008, sobre todo las que han cambiado algunos puntos y sobre todo la de 2008. Vamos entonces con algunos elementos. La Constitución de 1906 y sus derechos. ¿Qué conocemos sobre la Revolución Liberal? Ya habíamos hecho algo sobre esto, pero de todos modos, ¿qué sabemos sobre la Revolución Liberal en cuestión de derechos? ¿Qué conocemos? ¿Sabemos qué es la Revolución Liberal? ¿Qué me dicen? ¿Qué es la Revolución Liberal? ¿Qué será? Revolución Liberal. Es la lucha contra los conservadores que fue consecuencia de la lucha social y política y económica. Ya, bueno, generalmente, y esto estuvimos puntualizando, una lucha contra los conservadores. Pero ¿cuál era la postura de los conservadores y cuál la de los liberales? Lo que dijo David es correcto, es una lucha contra los conservadores que nace de una lucha social. Pero ¿cuál era la propuesta de los liberales y cuál la de los conservadores? Recuerden un poco la Constitución de 1861. Gabriel García Moreno era conservador. ¿Cuál era la propuesta? ¿Cuál era la idea de los liberales y cuál la de los conservadores? ¿Qué opinan? Porque hay dos propuestas, dos ideas, dos formas de establecer el Estado. ¿Cuáles son estas perspectivas? Vamos con la propuesta de los conservadores, por lo menos. ¿Cuál es la propuesta de los conservadores? ¿Cuál es la idea principal de los conservadores? Esto va complementando esta pregunta. A ver, vamos a ver, pregunto yo entonces, si no nos desviamos. Keila, ¿cuál era la propuesta de los conservadores? ¿Qué me dice Keila? Así en síntesis. ¿Tenían una propuesta, una idea? ¿Cuál era esta idea de los conservadores? El proceso de la política y la economía en el país. Está apagado el micrófono. Perdón, las dos son líneas políticas. Por lo tanto, liberales y conservadores van a analizar la política del país. Pero ¿cuál era la propuesta principal de los conservadores? O planteémoslo de otra forma, ¿qué es un conservador? Alguien que está muy apegado al pasado y las creencias que se daban antes. Ya, muy bien. Alguien que está muy apegado al pasado, que relaciona todavía la perspectiva de la iglesia con relación al Estado, que conserva todavía esta perspectiva de que la iglesia debe ser quien guíe toda la consideración de la educación o todos estos ámbitos. Eso es un conservador. E intenta instaurar medidas políticas que centren su visión en conservar esta idea de la familia muy relacionada a la religión y todos estos elementos. Eso es un conservador.
¿Qué es un liberal? Aquel que se basa en la perspectiva de la libertad de opinión, la libertad de la propiedad privada, la libertad de movilidad, todo tipo de libertad. Por eso es liberal. Y está fundamentado en la economía liberal, que plantea la perspectiva de esta economía de mercado y basado fundamentalmente en la propiedad privada. Esa es la postura política de los liberales y de los conservadores. Los conservadores quieren mantener todavía los modelos que se han venido trabajando hace mucho tiempo, centrar su visión en la iglesia, dar un criterio, por ejemplo, en cuestiones económicas, donde, como hemos venido trabajando la tierra, por ejemplo, es lo correcto, porque así ha funcionado. ¿Cuáles van a ser entonces las conquistas de la revolución liberal en cuestión de derechos humanos? Primero, que el individuo tiene derechos como individuo, que un grupo, que ya sabemos, son los que se llamaron las montoneras de Eloy Alfaro, este grupo de montubios, afros e indígenas, también van a tener voz dentro de la nueva perspectiva. Esto no olvidarse. Mire, estos son los elementos del liberalismo y es la propuesta que plantea la perspectiva de Eloy Alfaro, que es propiamente el liberalismo o la revolución liberal. Liberales contra conservadores. Ya vemos una idea de los conservadores. Esto es propiamente el liberalismo o el ser liberal, aquel que defiende la libertad individual, la igualdad ante la ley y la reducción del poder del Estado, defensa de la propiedad privada y este elemento, libertad de cultos. En cambio, los conservadores siguen queriendo tener la perspectiva de que la iglesia debe mandar en cuestiones morales, éticas, y que el Estado debe garantizar que exista o que se relacione directamente con esta iglesia. Entonces va a romper un montón de presupuestos la revolución liberal de Eloy Alfaro, que gana en derechos, obviamente gana estos 3 puntos: la defensa de la propiedad privada, la reducción del poder del Estado, la libertad de cultos. No olvidarse que se dio en 1895, el 5 de junio, fue realmente la revolución liberal, la toma por la fuerza para romper la hegemonía de los gobiernos conservadores y tratar de guiar una nueva perspectiva hacia la igualdad. Bueno, hemos visto que propiamente el Ecuador sigue manteniendo los 3 poderes del Estado desde su conformación. Tiene algunos cambios, evidentemente ya no va a ser lo mismo que la Constitución de 1830 ni la del 61, pero sigue manteniendo esto de ejecutivo, legislativo y judicial. Se excluye a la iglesia, se elimina el presupuesto del Estado para la iglesia y existe libertad de culto. Eso también es una ganancia en cuestión de derechos. Bien, en cuanto a los ciudadanos, hemos visto que se mantiene el criterio de Gabriel García Moreno, los 21 años y el saber leer y escribir. Los derechos de la ciudadanía se pierden por entrar al servicio de una nación enemiga y por naturalizarse en otro estado. Eso ya veíamos. Las garantías nacionales. La enseñanza es libre, sin más restricción que las señaladas en las leyes respectivas, y la enseñanza está costeada por la municipalidad. Por si acaso, para que vayan complementando esa perspectiva. Las garantías nacionales: no se puede imponer contribuciones sino en virtud de la normativa en la facultad que tenga el contribuyente. Esto es importante porque es una ganancia, ya que, como podemos ver ahí, es una imagen obviamente de la época colonial, lo que puse yo, pero eso retrata directamente la perspectiva de que el grupo que ha sido desprivilegiado, que ha sido desligado, que no ha tenido la posibilidad de participar de todos los procesos y que siempre ha estado contribuyendo más que el otro grupo, que las otras personas, indígenas, montubios, afros, van a tener la posibilidad de contribuir en función de lo que gane. Y nos quedábamos con esta consideración: ¿cuáles son los avances de la Constitución de 1906
a diferencia de la Constitución de 1861. Este trabajo sí lo vamos a ir subiendo a Educay. Vamos a trabajarlo conjuntamente. Vamos a ver, y por eso es que yo les preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre conservadores y liberales? Porque aquí hay dos propuestas diferentes. La de los conservadores de 1861 con Gabriel García Moreno y 1906 la propuesta liberal de Eloy Alfaro. He puesto algunas imágenes. ¿Cuáles son los cambios principales de la Constitución de 1906? Ayúdeme, Ariana. Mira, ahí he puesto imágenes. Clarito está. Dígame una de los avances. Como Listen, no la entendí muy bien. La pregunta que usted acá está viendo o que puede ver en la imagen. Esta pregunta de... Ay, no puedo subrayar aquí, pero la pregunta que se ve aquí en rojo, esa pregunta, la respuesta está en las imágenes que ve abajo. Deme un avance de la Constitución de 1906. Solo tiene que observar las imágenes y contarme un avance. Que ahora todo es unido y ya no separado y se puede... O sea, la diferencia de 1906 con la Constitución de 1861 es de lo que ahora todo se puede unirse para... O sea, todo se une y ya no está como por decir cada quien para su lado, sino todos es un ¿A qué se conjunto. refiere con eso de todo se une? ¿Dónde? ¿A qué se refiere? ¿Qué se une? O sea, se une todo lo que, o sea, se unen las personas. Sí. Se unen las personas. Es que se supone que en la primera parte de la imagen donde es Estado y Iglesia se separan, o sea, hacen una separación por el cual, o sea, no tienen como por decir, un conjunto unido y cada uno toma su distinto camino. ¿Se unen o se separan? Ahí ya me Sí, queda la duda. En la o sea, pues en la primera parte, o sea, se ve que se están separando, pero ya o sea, pues en las imágenes se ve de lo que se separan y en medio de eso de lo que se va uniendo según el transcurso de los años. Ya me perdí. queda la duda. O sea, primero veo que se separan y luego se unen. ¿Cómo es eso? Esa conclusión llegué yo de lo que dijo. Keila. Que antes los representantes eran escogidos por los diputados, en cambio, después les hicieron escoger al pueblo para que sea democrático. Bueno, pero eso era la Constitución de 1830. La de 1861 ya cambió el voto. Eso no olvidarse. Y gracias por eso, Keila. Aquí, miren, estoy comparando dos constituciones, 1906 y 1861. Para esta pregunta, la respuesta de la compañera no es válida. ¿Por qué razón? Porque la respuesta está comparando la Constitución de 1906 y la de 1830. Ahí mucho ojo. ¿Quién eran los que elegían, o en qué constitución, mejor dicho, se elegía a través de los diputados al presidente? Era en la Constitución de 1830. La de 1861 ya tenía voto popular para el presidente. Ahí un poquito de cuidado con la Constitución. De todos modos, podemos comparar entre la de 1830 y las posteriores, ¿sí? Solo la de 1830, el presidente y vicepresidente era electo por los diputados. Ya para 1861 y 1906, no. Es por voto popular. Bueno, pero aquí ya se da algo. Podemos ver aquí el voto popular. ¿Qué más? ¿Qué más? Mire que están en las Da imágenes. una cierta libertad de culto y se implementa la educación laica. Ya, muy bien, la libertad de culto, lo ven acá abajo. Vemos algunas religiones. Eso representa justamente el cambio hacia la libertad de culto y propiamente la consideración, no se olviden, miren acá. Estado se separa de iglesia. Cada uno toma su rumbo propio. Eso es lo que significa esa imagen.
Y alguien, quien no reconoce esto, ya realmente no recordamos a Eloy Alfaro. El ferrocarril es uno de los elementos fundamentales del impulso, no solo económico, de Eloy Alfaro y la Constitución de 1906, sino que permite tener, y aquí tal vez lo que Ariana nos quiso decir, unificar el país. Eso era sumamente importante, crear una identidad nacional. Es verdad que la Constitución de 1861 sí quiso impulsar una identidad nacional, pero esa identidad nacional estaba planteada desde la religión. Quien no profesaba los criterios que se manifestaban en la Constitución y quien no guiaba su vida bajo el mismo criterio de Estado, Iglesia, bajo la moral cristiana, entonces no estaba dentro de la conformación propia de lo que es una unificación, pero sí se quiso impulsar. En cambio, la Constitución de 1906 y sobre todo la Revolución Liberal sintetizó la necesidad de tener un Estado fuerte, un país con una propia identidad, con un propio criterio. Por eso la enseñanza debía dejar de estar a cargo de la Iglesia. Iba a ser una educación pública, laica, como ya nos dijo el compañero, que no responda a las necesidades de un grupo élite, ni un grupo ligado a una perspectiva. No se olviden, estas imágenes están sintetizando realmente, de cierta forma, los elementos diferentes entre las dos constituciones. Vamos a ir cerrando esta perspectiva y propiamente esta pregunta la vamos a realizar de la siguiente manera. Déjenme un ratito, ciudadanía. ¿Cómo teníamos nosotros esta consideración? ¿Qué trabajo hemos hecho hasta hoy? No quiero avanzar sin tener en cuenta estos elementos. Ya, hemos realizado esta perspectiva de qué conquistas se realizaron a través de esta consideración. Entonces vamos para la siguiente clase después de esto que vamos a estar revisando la Constitución de 1978, hacer un análisis entre, serían 4 constituciones que nosotros hemos visto, solo poniendo un elemento puntual. Ahora no les voy a mandar ningún trabajo, simplemente vamos a ir introduciendo la perspectiva de la siguiente constitución que nos confiere. Así hemos cerrado directamente la constitución que se refiere a la Revolución Liberal y específicamente al año de 1906. Vamos a revisar un contexto. Esta constitución también es sumamente importante, la que vamos a ir revisando. Entonces, por favor, irán tomando nota, apuntes de lo que se vaya diciendo. Hay un hecho puntual que marca el cambio hacia una nueva constitución. Recuerden que no estamos viendo todas las constituciones, no es que sí existen 6, 7, son muchas más, son más 18 constituciones, reformas y demás elementos. Realmente son muchas las reformas que se le ha hecho y nuevas constituciones. Las constituciones que nosotros estamos revisando son constituciones que han cambiado de fondo elementos puntuales. Y la pregunta es, ¿qué sabemos del retorno a la democracia? ¿Alguien reconoce a los presidentes de la República que están en las dos imágenes? ¿Quiénes eran estos presidentes de la República? El presidente de la izquierda tiene un monumento en uno de los parques emblemáticos de Quito. ¿Alguien le reconoce nombres de estos presidentes? Velasco Ibarra y Jaime Roldós. Gracias. José María Velasco Ibarra fue 5 veces presidente. Al finalizar su gobierno, se nombró dictador y asumió todos los poderes del Estado. Después de esta consideración, a fines de los años 70, el Ecuador se dio propiamente un hecho, el boom del petróleo, lo cual articuló la economía ecuatoriana hacia un mercado mundial que exportaba petróleo. A nivel político se vivía una transición hacia un gobierno democrático. Propiamente, tras
ser derrocado José María Velasco Ibarra, se plantearon dos opciones: crear una constitución o aprobar una reforma a la Constitución de 1945. Como ven, la constitución previa a la constitución del 78 no fue la de 1906. Había otra constitución, la de 1945. ¿Qué quiere decir? Que hay más constituciones de la que estamos nosotros revisando aquí, sino que estas han dado un giro fundamental. Ganó la Constitución de 1978. ¿Qué es lo muy de tomar en cuenta en esta Constitución? Es la primera Constitución que se sometió a voto popular. Para el gobierno de Jaime Roldós Aguilera, realmente se instaura un cambio de perspectiva. Vamos viendo los elementos puntuales. Tenemos dos representantes. Sabemos que existió una dictadura militar que se tomó el cargo hasta que se retornó a la democracia, pero vemos uno de los elementos puntuales. En los años 70 se dio el boom del petróleo. Uno de los contratos más importantes que se firmó en los años 70 fue con el suscrito con la compañía Texaco, esta compañía de petróleos. Esto es uno de los elementos fundamentales que se va dando dentro de esta época, dentro de estos años. Entonces, no olvidarse el boom del petróleo. Recuerden este elemento sobre todo porque posteriormente, sea lo que sea que pase con sus evaluaciones para entrar a la universidad, ustedes que están próximos ya al tercero de bachillerato, sea lo que pase, es importante tener en cuenta los sucesos importantes del país. Y uno de ellos es el boom del petróleo. Esta es propiamente la dictadura. José María Velasco Ibarra, en su quinto periodo de gobierno, al declararse la dictadura del 22 de junio de 1970, la dictadura velasquista reprimió con mano dura el descontento social y está plasmado dentro del diario del Universo. Realmente Velasco Ibarra tuvo mucho, ¿cómo decirlo?, clamor popular. Siempre estuvo dentro de la perspectiva del pueblo Velasco Ibarra. No logra realmente sostener su gobierno y asume que las cosas cada vez van peor en el Ecuador y decide una consideración, creo yo, sumamente arriesgada: nombrarse dictador, asumir todos los poderes. Es prácticamente decir, nadie puede solucionar el problema del país, tengo que hacerlo yo. Entonces voy a asumir todos los poderes del Estado. Y realmente eso fue uno de los grandes errores. Sabemos muy bien que una dictadura es un retroceso de mentalidad y puede caer en inconvenientes como los que suceden dentro de la misma Venezuela en la actualidad. El gobierno asume todos los poderes y comienza a darse un problema interno. Entonces, no olvidarse, en el quinto periodo de su gobierno, cuando fue nombrado por quinta vez presidente de la República, José María Velasco Ibarra, se proclamó dictador el 22 de junio de 1970. La dictadura velasquista reprimió con mano dura todo tipo de descontento social. Después de esto se dio la llamada dictadura militar. ¿Por qué ingresa la dictadura militar? Hay una lucha aquí. 1970 se da la dictadura de Velasco Ibarra y el Consejo Supremo de Gobierno, que es una junta militar, un triunvirato, 3 personas a cargo del poder, la jefatura de Estado y el gobierno de la República del Ecuador, desde 1976 hasta 1979, se proclama directamente dictadura, pero una dictadura militar. Son dos elementos realmente absurdos en el Ecuador, creo yo por lo menos. Se proclama Velasco Ibarra dictador en los años 70 y hay un descontento, reprime ese descontento José María Velasco Ibarra y ¿qué pasa? Los militares dicen, bueno, el país es un caos,
Vamos a asumir nosotros que somos patriotas, que somos quienes debemos guiar toda esta perspectiva. Proclaman otra dictadura, lo cual es completamente absurdo. Para plantear la disolución de una dictadura, plantean otra dictadura. Y en estas épocas, en los años 70, se van dando muchas de las dictaduras en América Latina. La dictadura en Argentina, la dictadura en Chile, la dictadura en Ecuador, ¿sí? Hay muchas dictaduras en los países latinoamericanos. Muchos dicen, y en realidad están planteadas desde las propuestas de los Estados Unidos. Los Estados Unidos plantearon muchas de las dictaduras en nuestros países. Había un descontento, evidentemente, y se genera una nueva propuesta. Es la primera constitución aprobada por medio del referéndum. Se planteó dos perspectivas: reformar la Constitución de 1945 o aprobar una nueva Constitución, la de 1978. Y por voto popular, por el 43% de la población, se asume una nueva Constitución. Bien, jóvenes, vamos a cerrar ahí. Regresaré a estos elementos para que puedan copiar la siguiente clase. De todos modos, no se olviden, son algunos de los hechos que van a irse dando como los más importantes. Esta lucha entre la dictadura y el retorno a la democracia. Bien, jóvenes.